La mayoría de los estadounidenses no confía en lo que el presidente Trump dice sobre la pandemia. Eso es lo que concluye una encuesta revelada hoy y que pinta a un país dividido aún en momentos de incertidumbre. Y los políticos del país no están dando mucha seguridad, ya que no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en un paquete de rescate que le daría un salvavidas a millones de desempleados. Randy Serrano con toda la información. Más allá de las muertes, las infecciones y los estragos económicos, la pandemia además está exponiendo las serias divisiones que existen en el país, aún en medio de la crisis nacional. Normalmente esto trae a las personas con más solidaridad, con más ganas de apoyarse uno a los otros. Y vemos que esto no es lo que está pasando. Al contrario, lo que está pasando es que el país se ha politizado mucho. Según un sondeo de la cadena NBC publicado este martes, el 58% de los estadounidenses no confían en lo que dice el presidente sobre la pandemia. Y aunque la mayoría del público cree lo que dice el doctor Anthony Fauci, entre los republicanos, solamente el 32% confía en lo que dice el experto del país en enfermedades infecciosas. División que se intensifica en el Congreso. Ahí, los políticos parecen estar cada vez más lejos de llegar a un acuerdo sobre el próximo rescate económico. El líder de los republicanos en el Senado dijo que tenían divisiones sobre qué hacer y sobre qué tan generosa debe ser la ayuda para los desempleados. Estando las cosas así, aún no hay ayuda extra para millones de desempleados, ni mucho menos otra ronda de pagos directos para los estadounidenses. Además, estancados están los fondos para las ciudades y las escuelas del país. Por su parte, el líder de los demócratas dijo que ellos creen que se necesitan los $600 extra para los desempleados y que hay muchas otras necesidades que no se pueden cubrir a medias. Y en el tema de la reapertura de las escuelas, el sondeo indica que solamente el 18% de los encuestados dijo que sus hijos comenzarán el año escolar en una escuela y no en casa. Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Aunque Isaías es otra vez una tormenta tropical, llegó a tocar tierra en Carolina del Norte convertido en huracán poco antes de la madrugada. Yvette Machín nos tiene un recuento de los daños y nos dice cómo se están preparando en otros estados. Hechas añico, así fue como quedaron por lo menos 10 casas de un vecindario de Carolina del Norte, donde también los autos fueron levantados como plumas, las pertenencias se desvanecieron y varias personas están desaparecidas después del paso de un tornado, parte de Isaías. Prácticamente este parque de casas móviles entero desapareció. Solo quedaron unas 2 casas. Podemos confirmar que una persona resultó muerta. Autos sumergidos bajo el agua, comunidades y calles completamente inundadas, árboles y ramas derribadas, cables del tendido eléctrico caídos y hasta casas incendiadas. Son solo algunos de los daños ocasionados desde Middle Beach, Carolina del Sur, hasta Ocean Isle Beach, en Carolina del Norte. Este probablemente es el huracán más loco por el que yo he pasado. Otra de las áreas afectadas esta mañana por la tormenta fue la costa de Maryland, donde se reportaron daños causados por un tornado, pero lo peor han sido las impactantes inundaciones que podemos apreciar en estas imágenes. Isaías continuará su ruta pasando finalmente por 3 estados del noreste del país. Los preparativos en otras grandes ciudades no se han hecho esperar. El gobernador de New Jersey declaró estado de emergencia. A todo esto, las autoridades tanto en New Jersey como en New York, donde ya se están sintiendo los efectos del ciclón, aseguran haber aprendido la lección después de lo vivido con Sandy en el 2012. Se espera que Isaías golpee esta zona con lluvias torrenciales y ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora. El Bajo Manhattan es particularmente vulnerable a esta situación. Y a pesar de la amenaza, algunos siguen siendo optimistas. Nosotros hemos vivido aquí por 20 años y sobrevivimos a Sandy, esto no es nada. Al menos 650,000 personas ya han perdido la electricidad en el área triestatal, la mayoría de estos en el centro y sur de New Jersey. Yvette Machín, Telemundo. En noticias internacionales, una poderosa explosión en la capital del Líbano ha dejado cientos de muertos y heridos, así como incalculables daños en el puerto de Beirut. Pasamos ahora con Maricet Berení, quien tiene la información más reciente.
Este martes el caos se apoderó del Líbano cuando la tranquilidad del día se vio interrumpida por un fuerte estallido en un almacén de explosivos en el puerto de Beirut. Las alarmas sonaron en todas partes. A distancia el fuego y el humo eran la señal más evidente de que algo andaba mal. Una potente explosión sacudió la capital libanesa causando daños y preliminarmente decenas de muertos y miles de heridos. Según muestran las impactantes imágenes, todo se redujo a escombros en un abrir y cerrar de ojos, mientras que los sobrevivientes a esta terrible escena caminaban confundidos en el área. Hubo quienes no corrieron la misma suerte y yacían en el suelo malheridos. Según un funcionario de la Cruz Roja libanesa, cientos de personas se vieron afectadas por las detonaciones que incluso causaron ventanas rotas y la caída de techos a kilómetros de distancia. Aunque la información es escasa y aún se desconocen las causas del incidente, se sabe que los hospitales locales solicitaron donantes de sangre para poder atender la emergencia. Esta lamentable situación ocurre justo cuando el país atraviesa una severa crisis económica, al tiempo que crecen las tensiones entre un grupo armado libanés e Israel en la frontera sur del Líbano. Maricet Berení, Telemundo. En Honduras continúa la investigación sobre los hospitales móviles, más de lo que ocurre en Centro y Suramérica a continuación. Una comisión será enviada a Turquía con el fin de inspeccionar los 5 hospitales móviles comprados por Honduras para atender a los pacientes del COVID-19, según Gustavo Boquín, miembro de la Junta Interventora de Inversiones Estratégicas de Honduras, INVEST-H. Una comisión será enviada a Turquía para inspeccionar los hospitales que faltan por ser entregados, expresó. 2 personeros del INVEST-H y 2 técnicos especialistas en biomedicina se trasladarán a Turquía para conocer si es cierto que existen otras 5 estructuras, según Boquín. De acuerdo con la información del integrante de la Junta Interventora del INVEST-H, la construcción de los 5 hospitales están en un 80%. Nuestra misión principal es construir buen suceso de la operación de traslado de los hospitales móviles, ponerlos a operar, determinar si hubo irregularidades en su compra y devolverle la institucionalidad a INVEST-H, dijo. Si hay un retraso o si logramos adelantar obra, les iremos informando y manejaremos todo de la forma más transparente posible. Al final lo que necesitamos es el éxito de esta operación para que los hospitales empiecen a dar servicio lo antes posible. Nos vamos a Nicaragua. La Policía Nacional de Nicaragua concluyó que hubo mano criminal en el incendio registrado el día viernes en una capilla de la Catedral de Managua que dañó seriamente la imagen de la sangre de Cristo, un crucifijo de gran veneración para los católicos en el país. El incendio, según el informe presentado ante medios de comunicación oficialistas, se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos que incidieron en la plataforma donde se ubica la venerada Virgen. Según las conclusiones del peritaje policial, el mecanismo de inicio de propagación del incendio se originó al acceder a los vapores de alcohol al techo de la capilla, llevado por las corrientes del aire que ingresa por las puertas de acceso y posterior descenso por un orificio en la parte superior de la cúpula de la sangre de Cristo, donde se acumularon. Y añade que al mezclar estos vapores con el aire caliente se produjo el fuego, en una acción química conocida como solvatación. Y en Perú, el presidente del Consejo de Ministros de ese país, Pedro Catariano, señaló ante el Congreso que hasta el 29 de julio el Sistema Nacional de Difunciones registra 46.274 fallecidos en el contexto de la pandemia, mientras que el registro oficial de muertes por el COVID-19 es de 19.021, según el Ministerio de Salud. Por esa razón es que 27.253 fallecimientos están en revisión a la causa básica de la muerte, dijo el funcionario. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Vamos a una pausa y al regresar los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo con Andrea Cruz.